Buenas tardes, jóvenes. Continuamos con lo que es el tema de notación sigma. Vamos a realizar la actividad de desarrollo que está en la página 37 del manual del alumno de la DGET. Y estamos con el tema de 1.4, que es aplicación de las propiedades y fórmulas de la notación sigma. Estamos aplicando estas fórmulas que estuvimos viendo en clases pasadas a lo que es la aproximación de áreas que ya habíamos manejado nosotros. Entonces, me voy aquí a la primera parte de nuestra actividad. Decíamos que estos métodos me van a ayudar a simplificar el trabajo y me van a ayudar a poder hacer más prácticas los que son los cálculos de las áreas de los rectángulos que ya habíamos manejado. Voy a empezar aquí a realizar el ejercicio. Yo les voy a ayudar con el planteamiento y ustedes me van a sacar el resultado de la área. Ok, primero, los pasos que ya habíamos manejado anteriormente, los pasos que teníamos desde que empezamos el tema de áreas por aproximación. Sacamos primero el intervalo y el intervalo es B menos A. Si ustedes se fijan, aquí va un 1 y aquí va un 3. Entonces, mi intervalo sería 3 menos A, que es 0, mi intervalo es 3. El número de rectángulos que yo tengo aquí son 12 rectángulos. Y el ancho de los rectángulos va a ser el intervalo que ya calculamos acá, que es 3, entre la cantidad de rectángulos, que es 12. Si yo simplifico esta fracción, 3/4 la simplifico, voy a obtener 3/12 lo simplifico, voy a obtener 1/4. Entonces, ahora yo voy a tener los valores para X, que son de mis rectángulos, los valores extremos que voy a utilizar. Voy a empezar en el 1/4, 2/4, 3/4, así me voy a ir hasta completar la cantidad de rectángulos que a mí me está pidiendo mi actividad, que serían 9/4, 10, 11 y 12/4 en todos los casos. Entonces ya tengo mis extremos. Si nosotros nos fijamos, como ya se los marqué anteriormente, en estos casos el único valor que estamos modificando es el numerador de mis fracciones, es el que va cambiando. Por lo tanto, a la hora de yo establecer mi escritura o mi fórmula de notación sigma, este es el valor que voy a tomar como mi variable. Entonces, yo tengo aquí en la notación sigma una formulita para calcular una área total. Esta parte de aquí es mi función y esta parte de aquí es el ancho del rectángulo, que vendría a ser la base del rectángulo, y la función me daba la altura, que aquí yo ya lo tengo nuevamente marcado. Yo tengo que registrar el valor del límite superior. Yo les dije que estos son los valores que van a cambiar, por lo tanto el límite superior va a ser 12. Después necesito escribir una expresión que contenga la y para que me genere las fracciones que corresponden. Entonces yo voy a poner, tengo una función aquí, f de x igual a x cuadrada, la vamos a anotar acá, f de x igual a x cuadrada. Esta función es la que voy a utilizar, por lo tanto, voy a manejar los términos de acuerdo a esta función. Tengo yo una función que es elevada al cuadrado, voy a poner aquí el cuadrado pequeñito, y dice que yo le voy a poner y en la parte superior, porque es el que va cambiando, y la parte inferior me va a quedar como 1/4. Esto lo voy a multiplicar de acuerdo a lo que tengo aquí por la base, que es 1/4. Entonces tengo y sobre 4 elevado al cuadrado, que no se ve muy bien aquí el cuadrado, pero aquí está, por 1/4. Primero voy a elevar al cuadrado, voy a ponerlo acá, y sobre 4 elevado al cuadrado. Voy a elevar al cuadrado esta parte de mi función, entonces y elevado al cuadrado va a ser y cuadrada, y 4 elevado al cuadrado es 16. Pongo aquí mi límite superior,
sustituyo por esta función que ya desarrollé, que ya elevé al cuadrado, que sería y cuadrado sobre 16, y luego tengo la base que se vuelve un cuarto. Tengo 12, multiplico mis valores que yo tengo aquí en mi función. Recuerden que es multiplicación de fracciones, entonces es este por este y este por este. Quiere decir que yo voy a tener aquí y al cuadrado sobre 64. 16 por 4 es 64. Ya les había comentado yo anteriormente que si yo tengo y cuadrada entre 64, esto lo puedo expresar como un 64avo de y cuadrada. Por lo tanto, un 64avo es mi valor constante, lo puedo sacar y lo pongo fuera y va desde 1 hasta 12 y me va a quedar ya aquí solita mi cuadrado. Por lo tanto, yo ya voy a utilizar la fórmula que corresponde para y cuadrada. Yo la voy a sustituir aquí porque aquí no tengo suficiente espacio más que para los resultados de las operaciones. Vamos a poner 1 sobre 64 y luego que multiplica a mi fórmula de la potencia al cuadrado. La fórmula de la potencia al cuadrado dice que es n por n más 1 por 2 veces n más 1. Todo esto sobre 6. Realizo mis operaciones del corchet, la parte superior, pero a la izquierda yo sigo teniendo el 1 sobre 64. Hago mis operaciones de 12 por 12 más 1 por 12 más, 12 por 2 más 1 y los voy a poner aquí. Y aquí me va el 6. Entonces yo lo que les voy a pedir a ustedes es que concluyan las operaciones, me lo representen ya sea en fracción o en número decimal y ese sería el resultado de esta actividad de desarrollo. Ya las operaciones le corresponden a ustedes. Después venían unos ejercicios aquí en los que ustedes tenían que desarrollar o rellenar los campos que faltaban. Y después de rellenar los campos que faltaban, obtener una expresión que me dé a mí como resultado la notación sigma que voy a tener aquí. Bueno, yo ya tengo aquí en la primera, dice 2x al cuadrado. Tengo 4 cuadrados que llego hasta acá. Y tengo ya que indicado aquí que mi base es un medio. Y como ya lo saben, la base va a ser siempre igual. Entonces pongo un medio aquí y un medio aquí. Nuevamente tengo aquí la altura, si ustedes se fijan, cambia 1, cambia al 3 y cambia al 4, entonces aquí sería 2 medios, que de hecho acá lo tenemos también a la derecha. Y en el caso de este sería 4 medios al cuadrado por un medio, que es la base. Entonces yo lo tengo que representar en notación sigma. Hay que tener mucho cuidado porque recuerden que tengo un valor que es 2 antes. Yo puedo poner el valor de 2 aquí, sacarlo de una vez, multiplico mi expresión o represento mi expresión como i, que es el que está cambiando, que es el de la parte superior. Y debajo le vamos a dejar el valor de 2. Entonces, yo voy a multiplicar i sobre 2, este es una i, por un medio y voy a llegar a la expresión. Yo se las voy a poner aquí ya simplificada. 2 sumatoria desde n igual a 1 hasta 4 y al cuadrado me va a quedar lo que es mi expresión y 2 al cuadrado es 4. Multiplico después los términos de las dos fracciones y me queda i al cuadrado sobre 4 por 2 es 8. Y tengo un 2 en la parte exterior. Yo puedo multiplicar el 1/8 que tengo aquí por 2 y expresar ya mi
mi área total como 2/8 de la sumatoria desde, perdón, no es n, aquí se los puse, bueno, n igual a 1 dice ahí, hasta 4. Cuando, si recuerden que la letra que tengo aquí va a ser el índice que tengo yo en la sumatoria, entonces aquí no sería I, yo me fui con la idea porque hemos estado trabajando con I, aquí sería N, para que no nos vayamos a confundir. Aquí es N al cuadrado, entonces aquí también sería N cuadrada y aquí sería N cuadrada. Yo ya le saqué el 2/8, multipliqué el 1/8 que era de N cuadrada entre 8, lo saqué y esta sería mi expresión de notación sigma. Y las otras dos, les voy a pedir que ustedes rellenen los campos que nos están faltando. Bueno, eso es en lo que respecta a los ejercicios que tenemos en la actividad de cierre. Vamos a empezar ahorita con la actividad de contextualización. Les voy a explicar el planteamiento del problema y ustedes lo van a concluir el cálculo que nos pide. Fíjense bien, empiezo primero con el texto. Dice, en el Parque de Deportes Extremos de tu ciudad se desea construir una área igual a la parte de las patinetas de un parque que se vio en internet. Para ello se debe calcular la cantidad de concreto en metros cúbicos. Metros cúbicos va a ser un volumen que se han de necesitar para la rampa extrema. Y tenemos una figurita ahí. Luego después me dice, el contorno de la superficie de la rampa es parabólico y está dada por la siguiente función. Fíjense bien, voy a explicar varios puntos aquí. Esta parte de frontal que está aquí representa esta parte que yo tengo en mi plano cartesiano, solo que tenemos algunos detallitos. Si ustedes se fijan en lo que es mi rampa, en la imagen de la rampa que se vio en internet, yo tengo una base de 3 metros y una altura de 2 metros. Y aquí en mi representación yo tengo unas medidas que van del 0 al 8, entonces estas medidas no son correctas. Yo tengo que empezar en el 0, pero tengo que terminar en el 3. Y la base de mi figura, que es lo mismo que el ancho de la parte de arriba, que es esto de acá mide 1 metro, por lo tanto, aquí va el 2, que si ustedes lo analizan, se ve un poquito desproporcionado lo que es la imagen con respecto a las medidas que representan. Entonces, hacemos la corrección de medidas, que también en la parte superior, en el eje vertical, también estoy mal, porque a mí me dice que mide 2 metros de alto, entonces aquí yo debo de llegar a 2 metros. Ya con esta corrección, empiezo yo con el cálculo que se me está pidiendo. En el primer inciso me pide que determine el área del contorno rectangular, que sería este. Y tengo yo un rectángulo que mide 1 metro, que ya vimos aquí en la figura, y de alto mide 2 metros. Entonces la área me dice que es base por altura, y la área del rectángulo va a ser 2 metros cuadrados. Ya tengo los 2 metros cuadrados, me voy al siguiente. En el siguiente me dice que calcule el área aproximada empleando 12 rectángulos. Yo me voy a ir a la figura que tengo acá arriba, que es la parte roja, la que voy a calcular utilizando 12 rectángulos. Entonces tengo yo que n es igual a 12. Luego, tengo un intervalo y en este intervalo vamos a recordar, hoy me pasé, me regreso un poquito, perdón, que yo aquí empiezo con el 2, entonces yo voy desde el 0 al 2 para mi parte parabólica de la rampa. Entonces yo tengo un intervalo que va a ser 2 menos 0, mi intervalo es 2. Ahora veo el ancho de la base de los rectángulos, va a ser el intervalo entre 12. Simplifico yo esta expresión y me queda 1/6, que esto es la base de los rectángulos. Ahora, tengo una función que me dice ahí mi texto que va a ser f de x igual a 0.5 de x cuadrado, que no se los mencioné acá arriba,
pero aquí está marcada. Me fui directo con las cuestiones de las medidas, pero aquí está mi función. F de x igual a 0.5 de x cuadrada. Ese 0.5 yo lo voy a utilizar como una fracción. Entonces, si yo sé que mis bases mide 1/6, yo voy a tener que los extremos van a ir desde 1/6 hasta 12/6. Nuevamente, como los ejemplos anteriores, nada más mi numerador está cambiando, que es el que yo voy a utilizar para la función. Entonces, escribo mi función aquí y yo tengo que va desde I1 hasta I12, porque son 12 rectángulos, y voy a tener yo que es 0.5, que es esta parte, y luego tengo el cuadrado, y entre 6 al cuadrado. La I en el numerador, nuevamente repito, porque es el que cambia. Y luego tengo la base. La base mide 1/6. Aquí es donde yo les decía que yo utilicé, en lugar de 1.5, para mis operaciones voy a utilizar 1/2. Entonces yo tengo 1/2 aquí. Lo primero que yo hago es elevar al cuadrado esta parte. Entonces va a ser sumatoria desde I1 hasta 12 de 1/2 por I elevado al cuadrado es I cuadrada, 6 elevado al cuadrado es 36, todo esto por 1/6. Ya puedo multiplicar en este sentido mis cantidades. 1 por I cuadrada es una I cuadrada, por 1 se vuelve nuevamente I cuadrada, que sería la parte superior. 2 por 36 por 6, 6 por 2 es 12, entonces 12 por 36 son 432. 432 estos datos multiplicados. Y para terminar, saco la constante que es el 1 sobre 432 y sería 1 sobre 432 desde I1 hasta 12 de I cuadrada. Y esta es la que voy a utilizar. Voy a usar la fórmula de I cuadrada. Mi N vale 12, perdón, ya habíamos dicho que N vale 12. Entonces yo voy a poner 1 de 432 que multiplica a 12 por 12 más 1 por 2 veces 12 más 1. Todo esto entre 6. Y aquí les voy a pedir yo que ustedes me saquen el resultado de la área de la rampa. Y esta área de la rampa, porque a mí me pide área total de los 12 rectángulos y luego ya tengo lo que es la parte superior. Esa área es la que vamos a tener ya como resultado. Ahora, voy a ponerles aquí una observación más, que ahorita se me pasó decirles. A mí el problema me está pidiendo que calcule el área aproximada del contorno parabólico empleando 12 rectángulos, pero me dice que emplee las sumas de Riemann. Estas sumas apenas las vamos a ver en el siguiente tema. Entonces, nosotros estamos usando la notación sigma, vamos a utilizar la notación sigma para hacer el cálculo que me falta, que ya lo tengo planteado, nada más me sacan al resultado. Y después habría que calcular el volumen de esa sección de la rampa. Hay que recordar, jóvenes, yo tengo una rampa que es esta sección de aquí, sería la base, y esta sección de aquí, que son los 4 metros, sería la altura. Entonces, si yo recuerdo, o si ustedes recuerdan un poquito, la fórmula para calcular el volumen de un prisma, que sería en este caso, es área de la base por la altura. Por eso necesitamos el área total, la área que nos dé aquí, más los 2 metros que me dieron arriba y lo multiplico por la altura que es de 4 metros. Y ese cálculo es el que ustedes van a desarrollar.
Bueno, como última parte, me voy a ir a los ejercicios adicionales. Yo voy a resolver el inciso A y ustedes van a resolver el inciso B. Estos cálculos ya los habíamos hecho por aproximación de rectángulos con rectángulos, pero ahora los vamos a hacer con notación sigma. Bueno, empiezo. Tengo una función de x cúbica, tengo 8 rectángulos y voy a calcular el área total utilizando notación sigma. Voy al intervalo. El intervalo aquí tengo 2 menos 0, que es 2. Tengo el ancho de la base o el ancho de cada rectángulo. Va a ser el intervalo entre el número de rectángulos, que es 8. Simplifico 2/8, se vuelve en 1/4. Y ya tengo yo que cada extremo va a ser 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, etc. Ya sabemos que me voy a ir ubicando en cuartos hasta llegar a los 8/4, que es mi valor de n. Entonces yo ya puedo empezar a armar mi notación sigma. Yo ya sé que tengo una función cúbica en este caso. Entonces, como yo tengo una función cúbica, voy a sustituir, vamos a llamarle k en este caso, desde k igual a 1 hasta k igual a 8, porque son 8 rectángulos. Nuevamente, el número que estoy cambiando es el numerador, entonces yo voy a poner k sobre 4, pero ahora lo tengo elevado al cubo. Es mi función, digamos, es la altura, y luego la base, pues mide 1/4. Desarrollo el k, acá lo voy a hacer, el k entre 4 al cubo. Pues esto se vuelve k cúbica y lo es 4 por 4, 16, y 16 por 4 es 64. K cúbica sobre 64. Ok, desde K1 hasta 8 me queda a mí que es K cúbica sobre 64 y esto lo multiplico por 1/4. Nuevamente multiplico en este sentido y llego a la conclusión de que tengo una sumatoria desde K1 hasta 8 de K cúbica, porque K cúbica por 1 es K cúbica, y 64 por 4 va a ser 256. Okay, ya tengo mi notación sigma, saco el valor constante y me queda 1 sobre 256, sumatoria desde K1 hasta K8 de K cúbica. Ya tengo la fórmula o la función que voy a estar utilizando. Ahora tengo que sustituir la fórmula del cubo. Y la fórmula del cubo me dice a mí, vamos a la parte siguiente, que voy a poner 1 sobre 256, que multiplica a n vale 8, 8 al cuadrado por 8 más 1 al cuadrado, todo esto sobre 4 y se cierra. Y aquí ya les voy a pedir que ustedes realicen la operación, eleven al cuadrado el 8, eleven al cuadrado el 9, los multiplican, dividen entre 4 y lo multiplican por 1 sobre 256 y vamos a llegar a lo que es el área total en unidades cuadradas. Este procedimiento es para el inciso A, pero el inciso B se resuelve igual. ¿Cuál es la única diferencia, o las dos diferencias, perdón? Que aquí tengo a la cuarta potencia y tengo el valor de n de 12. Entonces, les voy a pedir que realicen, por favor, el cálculo que nos falta de la operación del inciso A y el desarrollo completo del inciso B. Y por esta sesión sería todo. Con esto vamos a cerrar el tema de la aplicación de las fórmulas y propiedades de la notación sigma. Y como les comenté en el ejercicio anterior, el tema que sigue aquí son las sumas de Riemann. Entonces, por hoy esta actividad sería toda. Tienen ahí unas operaciones, unos ejercicios que terminar y nos estaríamos viendo en la siguiente clase. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos pronto.